Listo. Bueno, muy buenos días para todas las personas que nos ven. Hoy desde la ARL Positiva en una alianza estratégica con Presta Salud, proponemos este nuevo abordaje psicosocial para intervenir todos estos factores, tanto intralaborales como su implicación a nivel extralaboral y en aspectos individuales de todas las personas que hacen parte de las organizaciones afiliadas con nosotros y otros. Siempre el foco principal de estos encuentros es pensar en que tu salud y tú son nuestra prioridad, pensar en ese ser humano que está dentro de cada una de estas instituciones y que sí está bien, está sano, se siente seguro, feliz en su espacio de trabajo. Eso es lo que va a salir a transmitir en su familia y asimismo pues su desempeño va a ser óptimo. Por eso esos espacios son creados con mucho cariño para cada uno de ustedes, quienes nos ven en diferido, pues hacen que esos espacios se enriquezcan más con la presencia de ustedes. Me permito presentarme, mi nombre es María Camila Cardona Meneses, psicóloga de profesión con especialización en seguridad y salud en el trabajo, especialmente lo conocido como psicología de la salud ocupacional. Actualmente me encuentro cursando un máster en neuropsicología clínica. Y bueno, el tema que nos convoca el día de hoy es guía para proceso de inclusión laboral de personas en condición de discapacidad. Nos vamos a basar principalmente en la guía establecida por el ministerio. Es una guía muy didáctica, muy amplia, pero quiero que lo vayamos conectando también con algunos casos de estudios que se han abordado. Antes de iniciar, me parece muy importante que revisemos cuál va a ser la ruta de conocimiento. Hoy ya nos encontramos a 2 de octubre, estamos en este espacio, ya vamos como por la mitad del recorrido. Guía para el proceso de inclusión laboral de personas en condición de discapacidad. Luego vamos a seguir con estigma y discapacidad psicosocial en Colombia. Continuamos con beneficios que pueden obtener los empleadores cuando cambian su narrativa y se permiten contar con un talento humano diverso. Esto buscándolo conectar con lo que veníamos hablando el día de ayer. Estos 2 días fueron principalmente como enfocados a todo este tema de inclusión laboral, discapacidades, y los días posteriores los vamos a enfocar como aspectos específicos de la discapacidad psicosocial, entendiendo como que es una de las que más nos afecta ahora y es la que más estigma tiene o a la que menos importancia se le ha dado. El objetivo es que reconozcamos como el diseño de procesos de ajustes razonables eh, en la inclusión, pero que lo conectemos con esa sensibilización del por qué debo hacerlo, cómo llevo a cabo unos ajustes razonables y bueno, de qué se trata como todo este proceso. Estos espacios siempre los inicio de esta manera. Es importante quienes es primera vez que participan de estos encuentros, que conozcan cuáles son esos acuerdos que necesitamos establecer como grupo, eh, motivando a conectarnos con el momento presente, a desconectarnos de nuestro entorno. Ya estamos en el ombliguito de la semana, miércoles, y eso nos hace pues como empezarnos a acelerar un poco más porque llega viernes y aún me quedan cosas pendientes y qué voy a hacer y cómo me organizo. Bueno, vamos a tranquilizar esa mente, a dejarla conectar con el momento presente y con este espacio que probablemente lo que va a generar en nosotros es como nuevas conexiones neuronales, esas semillitas que sembremos nos van a quedar ahí recuerdos que luego vamos a compartir con otros. La idea es que todos participemos, que sea una comunicación efectiva, afectiva, es decir, basada en el respeto, en la validación emocional del otro, en la escucha activa. Cuando yo me permito escuchar y observar, puedo comprender un poco mejor y así participar, y que todo esto esté en función de aportar a la construcción de saberes. ¿Ustedes tienen otro acuerdo que consideren importante agregar? ¿Qué otro acuerdo revisarían o consideran importante que sea parte de? Bueno,
como siempre les digo, mientras pensamos en esos acuerdos, vamos a iniciar con esta breve meditación. Vamos a empezar a prestar atención a nuestra respiración como un ancla para establecernos en el momento presente. Siéntate cómodamente, procurando que tus pies toquen el piso. Coloca tus manos sobre tus muslos y relaja tus hombros. Cierra tus ojos o descansa la mirada en un punto fijo en el piso, de manera que si llegas a distraerte y comienzas a mirar en otras direcciones, puedas fácilmente regresar a ese punto. Deja que tu columna crezca alta como el tronco de un gran árbol. Está derecha, pero no rígida. Nota tu cuerpo en este espacio y date el tiempo de identificar cómo te sientes. Ahora presta atención al flujo de tu respiración. No es necesario que respires de una forma especial. Tu cuerpo sabe cómo respirar. Simplemente siente el aire entrar en tu cuerpo cuando inhalas y salir de tu cuerpo cuando exhalas. Si al intentar prestar atención a tu respiración te distraes con otros pensamientos, emociones o sensaciones corporales, nota eso que te distrajo y luego intenta dejarlo ir, regresando tu atención al flujo de tu respiración. Sigue prestando atención a tu respiración por unos momentos más. Permite que cada inhalación sea un nuevo comienzo y cada exhalación un dejar ir. Cuando te sientas listo, lentamente abre tus ojos y regresa tu atención al espacio donde te encuentras. Bueno, volvemos a este momento presente. Si quieren hacer movimiento articular, es la primera hora de la mañana, de alguna forma ya activa, probablemente despiertos desde muy temprano. Entonces, bueno, los invito a que nos conectemos con este espacio. ¿Qué no es la inclusión? Ayer ya estuvimos hablando un poco de qué es la inclusión, cómo se da, hablamos de esos procesos orientados a humanizar los ambientes laborales frente a estas situaciones que ocurren, eh, esas profecías autocumplidas que a veces llamamos ligándolo al tema de cómo porque esta persona tiene X condición específica en su salud o en su desarrollo, pues ya hace que yo tenga como un preconcepto de lo que creo que va a pasar. Entonces, por ende, pues mejor no la incluyo, eh, no promuevo que participe o empiezo a hacer cosas que realmente como invalidando la capacidad que tiene el otro o la posibilidad de que llegue a desarrollar una nueva habilidad. Entonces aquí
La guía del ministerio nos plantea que no es inclusión contratar a una persona con discapacidad con menos sueldo que el que recibe otra persona en el mismo cargo que no tenga discapacidad. Muchas veces, incluso no las personas con discapacidad, los migrantes, las personas de poblaciones diversas y demás, pues hace que por esto reciban un menor salario. Considerar que se está haciendo un favor al contratar a una persona con discapacidad. Lastimosamente se escucha esa frase, no, pobrecito, es que ¿quién más lo va a contratar? No. Y antes que agradezca que yo lo contraté, entonces por eso, como tengo que agradecer, pues gano menos porque pues ya estoy agradeciendo, o sea, pues eso fue un regalo que me dieron, entonces, y no está bien esto. Pensar que la discapacidad es una enfermedad, entonces como es una enfermedad me imposibilita a la persona, no. Las discapacidades son condiciones de la persona que si bien tiende a generar unas limitaciones, no quiere decir que con acompañamiento, que con fortalezas, incluso es como esta imagen de esta escalerita. Yo te sostengo o te brindo unos apoyos para que tú lo puedas alcanzar. Es lo que hacemos con los niños, por ejemplo, en la metodología de María Montessori, a los niños no se les hace, se les muestra el camino y se les dan las bases y los cimientos para hacerlo. Como nos decía esta semana que el lunes que hablábamos de cómo aprende nuestro cerebro, que hablábamos de Bandura y su teoría cognitiva y era el modelamiento de cómo yo te muestro cómo hacerlo para que tú lo logres. Que me toca ponértelo más despacio. Entonces no te doy 5 órdenes al mismo tiempo, sino que te voy dando de a una para que tú lo puedas ir haciendo. Ese sería el ideal. Incluso si organizáramos un poco más las cosas, preveniríamos también muchas afecciones de salud mental y demás. Apadrinar a un empleado por su discapacidad y no hacerle cumplir el reglamento de trabajo. Eso también es muy importante. Entonces volvemos a lo mismo que veníamos hablando. No, pobrecito, entendámoslo, es así. No, estas personas también, incluso con los niños pasa, no establecen normas, límites y son los adultos que luego llegan a transgredir también la norma. Y no, la norma y el límite es importante y todos la vamos a comprender. Entonces, no por esto quiere decir que te doy un trato especial, sí, un trato especial frente a qué, a generarte ayudas, apoyos que de verdad sean una ayuda, no que te limiten antes. No ven, hasta dónde te doy, pero para que tú también desarrolles una habilidad. Entonces es importante que partamos del comprender qué no es inclusión para que podamos crear espacios y entornos humanizados y podamos empezar a incluir protocolos o acciones empresariales que nos lleven a poder hablar de este aspecto. Quiero mostrarles este video. Es de la ONU. Esta chica, pues como ven, tiene una condición de movilidad reducida. Mm, Muy interesante el planteamiento de lo que ella ha logrado. Y bueno, llega aquí a la ONU y habla con diferentes personas, entonces está en inglés, así que los invito a que les prestemos atención, a que lo vayamos leyendo, porque es muy interesante incluso la visión que proyectan o a lo que nos invitan también estos directivos. My name is Julia Mercado. I am a model and an activist, and I also have muscular dystrophy. Having a disability, I've accepted it, so it doesn't stop me from doing anything. My electric wheelchair are my legs. And living in a city like New York, I can catch the bus, the train, or a taxi now and get to anywhere I need to go. I am here at the UN to talk about something that's very, very important to me, which is women and girls who have disabilities. It's an honor and a privilege too, and show people that it's okay to be yourself and still do what you love. In this hall, most of the international treaties and conventions have been adopted, among them CRPD. This is the largest
human rights treaty ever. 177 states subscribe to it. I think that it's very important, and everybody wants basic human rights. This is our main goal, Yeah. to include people with disabilities in the implementation of the In the convention. conversation. Nobody knows about disabilities as well as we do. So having these conventions are crucially important to have a better world. Life is extremely beautiful, and we should live it to its full potential. I'm about to meet the Secretary General, and we are going to talk about super important issues. So come with me. Hello, welcome. How are you? Great to see you, great to see you. Please come in. How is the UN promoting full inclusion for people with disabilities? Well, first of all, to raise awareness, to put it in the agenda. Second, to actively promote the adoption of laws. And then to integrate them, these questions in the Sustainable Development Goals. The convention was a landmark moment, and every person with disability needs to make sure that they have access to full education, access to social protection, access to decent jobs. And also it's really important, at least for me, to talk about women and girls who have disability and how important that is. So I just wanted to know your thoughts on that. We need to make sure that women are not double victims. First, because being women, Right. they are victims of discrimination, and second, because being women with disability, Right. they are double victims of discrimination. So it is clear that this is a fundamental priority for us in our relations with member states, to be absolutely sure that in their national plans of implementation of the Sustainable Development Goals, they take fully into account the rights of people with disability. I'm so glad that, that I'm part of this, especially me myself having a disability. Sometimes we feel like we're left out, and at the end of the day, we're all humans and we deserve to have equal rights. We cannot afford to lose the contribution of 1 billion people to the development of the world. If there's a message I want to say out there is to be vocal, talk. We're in a beautiful age of social media, and I think it's very important that if you have conversation next and you know it, you'll be at the UN talking about this. Bueno, ¿cómo les pareció este video? Opiniones, ¿qué suscitan ustedes? Vimos dos aspectos muy importantes, y es tanto la visión de una condición de discapacidad, pero a la misma vez el género más vulnerable. Entonces, aparte de que yo tengo una discapacidad, el hecho de ser mujer me hace más vulnerable en un entorno, de sufrir una violencia sexual, de sufrir una violencia de género, porque el otro me ve como indefensa, con una capacidad baja para poderme defender. Entonces, ¿cómo esto lleva a que aún haya mayor vulnerabilidad? Entonces, si el solo hecho de tener una discapacidad ya me hace vulnerable a ahora tener esta condición, y más si le sumamos de las diversidades, cuando hablábamos la semana pasada de estos tipos de discapacidades y hablábamos de las otras situaciones que se pueden presentar a nivel socioeconómico, género, educación y demás, pues aún se hace mucho más vulnerable. ¿Qué les llama la atención del video? Estoy aquí pendiente del chat, si quieren escribir, si quieren prender sus micrófonos. Bueno, vamos a ir continuando y poco a poco ahí van a ir saliendo seguramente observaciones. Bueno, entonces la guía nos habla de estos diferentes tipos de discapacidad. Nos hablamos de la discapacidad física como una disminución de la movilidad total o parcial de uno o más miembros del cuerpo. Y aquí es donde encontramos estos tipos como monoplegias, hemiplegias, diaplegias, involucradas varias zonas del cuerpo o solo una.
En discapacidad mental psicosocial, entonces tenemos que pueden presentarse afectaciones moderadas o severas del funcionamiento personal, laboral, social y familiar, que produce limitaciones funcionales en actividades importantes de la vida. Siempre que vamos a hablar de discapacidad mental o trastorno mental, ya hablamos de ese diagnóstico cuando son situaciones que han conllevado a afectar estas esferas de funcionalidad en el sujeto. Entonces, se nos afectan esas esferas de funcionalidad y por ende, pues hace más difícil su participación o su interacción en diferentes medios. Ejemplos: diagnóstico de esquizofrenia, bipolaridad, estrés postraumático y otros trastornos que pueden estar presentes, pero que necesitamos pues tener como un diagnóstico. Yo les comentaba el caso de la eh, trabajadora de una de las empresas que he acompañado, diagnosticada con esquizofrenia, y cómo es funcional completamente, su funcionalidad, su participación social y demás. Discapacidad intelectual y del desarrollo se caracteriza por limitaciones significativas en el funcionamiento intelectual. Hernando nos dice, llama la atención la seguridad de Georgina. Sí, muy bien como ella va y hace toda esta proyección. Discapacidad intelectual y del desarrollo se caracteriza por limitaciones significativas en el funcionamiento intelectual y en la conducta adaptativa manifestada en habilidades prácticas, sociales y conceptuales. Pues aquí hablamos de hipoxia cerebral, síndrome de Down, Asperger, autismo, aunque actualmente hablamos únicamente de trastorno del espectro autista, que está caracterizado por niveles, y en ese nivel pues tenemos el Asperger. Discapacidad sensorial es otra de las discapacidades que nos habla de principalmente ceguera, baja visión, sordera, hipoacústico, que son pues como las principales discapacidades presentes. Cuando hablamos de discapacidad sensorial múltiple, más de una limitación relacionada con las limitaciones anteriormente definidas, por tanto incluye descripciones relativas a dos o más limitaciones. Es decir, que se nos mezcla. Podemos tener de estos grupos mezcladas. Entonces acá nos ponen un ejemplo de sordoceguera, parálisis cerebral, discapacidad intelectual. Un síndrome de Down con un trastorno ya del comportamiento. O sea, son varias situaciones que se pueden mezclar. Entonces la guía para la inclusión del proceso laboral también nos habla de que existen tres tipos de barreras principalmente. Están las barreras actitudinales, que son aquellas que se imponen a través de la conducta, la palabra, el sentimiento, las preconcepciones y el estigma que obstaculizan el acceso en igualdad. Ya ahora en el siguiente módulo vamos a hablar un poco más sobre estigma, pero aquí quiero que veamos este aspecto. Y es cómo yo pongo una barrera en la relación con el otro cuando mi actitud es el resultado de un preconcepto que yo tengo. No, es que es así, o cómo se comporta de tal manera, entonces yo me voy a comportar de esta otra. Cómo de alguna forma ya hay un preconcepto que sesga mi relación o mi interacción con el otro. A nivel comunicativo, acceso a la información, a la consulta, al conocimiento en general, al desarrollo en condiciones de igualdad. eh, Limitaciones, por ejemplo, que no tengamos el mm, abecedario braille en algunos lugares. Por ejemplo, yo disfruto ir mucho a una biblioteca acá en Armenia y he notado que hay muy pocos libros con alfabeto braille. O sea, uno todos los ve y son libros para personas que tengan esa capacidad. Entonces uno dice, bueno, y las personas que tienen esta condición, ¿cómo pueden disfrutar de estos espacios? ¿Cómo de verdad se vuelve un lugar inclusivo? Entonces aún vemos que sigue habiendo mucha limitación o muchas barreras para que todas las personas puedan disfrutar de los diferentes lugares. Se pensaría que en la actualidad ya todo proyecto que se genere frente a una construcción, un proyecto o actividad, pues debería de ir con estos ajustes razonables
porque al lugar donde lleguemos, pues probablemente nos vamos a encontrar personas con una condición específica. Y qué bueno que lo que proyectáramos se orientara hacia allá, hacia tener pues como estos ajustes para que en los escenarios donde estemos, pues todas las personas puedan participar. Barreras físicas, obstáculos materiales, tangibles o construidos que impiden el acceso. Entonces, bueno, también el hecho de que no haya las rampas y demás. Bueno, entonces aquí la guía para la inclusión laboral nos habla de que el paso a paso de la inclusión laboral involucra tanto a la empresa como a la persona con discapacidad y cuenta con 5 pasos que serán desarrollados a continuación. Entonces, estos son los pasos específicos que nos propone esta guía. Si yo como directiva quiero desarrollar una política, un programa donde esté orientado a la inclusión laboral, ¿qué debo hacer? Primero, decisión gerencial. Yo como empleador tomar la decisión y decir, bueno, quiero hacer esto, lo voy a organizar, qué personas debo traer, qué nuevo talento humano debo ingresar a la empresa o ahora con los outsourcing y demás, con qué instituciones o cómo la ARL me puede apoyar en este proceso de crear o diseñar toda una estrategia para que las personas puedan participar. Mm, la selección y la contratación. Recuerdan que ayer veíamos un video sobre ese proceso de selección donde un chico con síndrome de Down iba a participar, hablábamos como era una visión futurista, iba a participar de un proceso de selección y como con unas gafas empezaban a hacer un escáner y decían como que no, no pasas, no pasas, de alguna forma como discriminando sus... Esas gafas mostraban a la persona tanto físicamente como las conocimientos o quién era y demás, entonces esto conlleva a que fuera a discriminar. Sensibilización, cuando hablamos de sensibilización nos referimos a estos espacios. Esto es un primer espacio de sensibilización del cual las empresas ya se pueden apoyar para iniciar todo su proceso consecuente a. Entonces, sensibilización nos habla de educar, de promover talleres, de promover una cultura corporativa enfocada a una cultura de inclusión. Y aquí es donde me aparecen los ajustes razonables. Y esos ajustes razonables se conectan con estas barreras. Entonces yo debo hacer ajustes razonables frente a actitud de los otros, cómo sensibilizo para a nivel de comunicación, cómo va a ser esa interacción con el otro a nivel físico, qué barreras debo quitar, si debo agregar una rampa acá para que las personas puedan subir, si debo poner, no sé, unos libros más bajos o al alcance de, pero cómo analizo el entorno en el que estoy para adaptarlo a las personas con esta condición. Bueno, dentro de estos pasos que tenemos, que hacen parte de todo este proceso, consideramos muy importante que se realicen garantías de inclusión en la organización o qué es lo que debe buscar el empleador, hacia dónde le debe apuntar a esta cultura organizacional corporativa que de verdad le apunte a la inclusión, diseñar una política como empresa que quiero, que visualizo para estas personas. Socialización sobre todas las áreas de la organización, acercarme, empezar y que incluso se conecta con la sensibilización. Yo antes de socializar un proyecto debo sensibilizar el por qué, el para qué, cómo se va a ejecutar, qué estrategias de evaluación también voy a utilizar para que las personas sepan e incluso se dieran al mismo proceso. El proceso, yo creo que los procesos más efectivos se dan en las empresas cuando yo como empleador socializo un plan estratégico, cómo observo cómo lo toman mis colaboradores y con base en eso los invito a participar. ¿Cómo creen ellos sin ser directivo de una, sino como que ven, cómo crees tú que puedes participar de este plan? ¿Qué rol te gustaría tener dentro de él? ¿Qué tareas quisieras tomar? Y así las personas probablemente lo hagan más desde corazón, se apropien más de la misma y se sientan como con la camiseta puesta para liderar ese proceso.
Aquí aparece la realización de ajustes razonables, que incluso no se trata solo, por ejemplo, como sucede en los colegios, que yo voy con el orientador, el papá, el niño, me siento, evalúo el diagnóstico que haya enviado psiquiatría, psicología, neuropsicología, y con base en eso empiezo a diligenciar una ficha. Ah, sí, ya, estos son los ajustes. Profesores, cada uno tenga. Entonces, en las empresas, hago el plan de ajustes razonables con el líder de seguridad en el trabajo y luego voy y le entrego al líder qué es lo que tiene que hacer, pero resulta que eso no pasa. O eso a veces genera mucha tensión en el líder y dice, más trabajo. ¿Y cómo así? Entonces ahora me tengo que sentar a pensar cómo es que voy a organizar esto, cómo es que le voy a hacer seguimiento. Entonces la evaluación de desempeño va a ser específica y organizada para él. Sí, señor, eso debemos de hacerlo, porque esto nos va a traer también unos beneficios como organización y pensemos que estamos en pro de construir al otro y voltearnos como la ficha. ¿Qué tal si fuéramos nosotros? Ahí es donde viene ese respeto a la diversidad humana. Quiero mostrarles un caso de Home Center y el costo, qué es lo que ellos promueven y cómo han superado esas barreras de la inclusión. Buscamos la inclusión de personas en condición de discapacidad física, cognitiva y motora en nuestros centros de trabajo. Queremos darle a esta población una oportunidad para que puedan ingresar de manera directa al mercado laboral formal, que tengan pues oportunidades de desarrollarse, de crecer y de hacer parte de las compañías para que puedan generar ingresos, mantener a sus familias y pues digamos que contribuir de esta forma. Yo ya llevo 14 años en la compañía. Estuve 6 años en el norte como empacadora y acá llegué y trabajé como un añito nomás en cajas y después me ascendieron a veo como tal para seguir el proceso hace 5 añitos más o menos. Entonces por eso llevo 14 años en la compañía. En el año 2009, por primera vez, una persona en condición de discapacidad hacía parte de nuestro centro de distribución, que es uno de los más grandes de Latinoamérica. Ellos se encuentran haciendo diferentes labores, ellos ingresan algunos en el área directamente de empaque. Hemos creado un plan de carrera para que puedan acceder a otras posiciones dentro de la compañía y muchos de estos dentro del plan se desempeñan como vendedores con énfasis en operación y la persona del centro de distribución se desempeña como operador logístico. Para nosotros es un motivo de orgullo poder contratar a personas en condición de discapacidad. La mayoría de estas personas son de estratos socioeconómicos 1 y 2, son quienes mantienen a sus familias y digamos que tenemos unas grandes cifras en sentido de que cómo hemos logrado mejorar la calidad de vida de estas personas y sus familias. Nos acogen muchísimo, uno necesita un apoyo de ellos y se lo dan a uno, si se puede en el método digamos, de citas, que si tengo algún problema familiar, entonces ellos le tratan de colaborar en los turnos. Entonces digamos que Home Center es como una familia para mí. Para nosotros esto no es un tema de filantropía, ni lo hacemos porque pobrecitos no van a conseguir trabajo en otro lado, sino porque vemos el valor y sabemos que tienen las capacidades para hacerlo. Entonces, pues pasamos como ese empoderamiento a los jefes digamos, de esos miedos de no saber cómo llevar a cabo, de cómo iban a reaccionar. Entonces, después, digamos, como a ese proceso de adaptación, de que se fueran conociendo. Entonces ya estamos en un escenario de ese valor, de cómo valoramos y cómo sabemos que hace parte de nuestra compañía, de que estas personas nos han dado pues una visión totalmente diferente digamos, del mundo, de la sociedad, nos han dado lecciones de vida. Yo los invitaría y las invitaría a todos los directivos y a las compañías en general a que conozcan qué es lo que realmente es la discapacidad, a que, pues, digamos, desmitifiquemos en conjunto cuáles son esas barreras y que le den la oportunidad. Yo creo que si le damos la oportunidad, y no estoy hablando de que le den la oportunidad a 100, a 200 personas, pero si le dan la oportunidad a una persona y con ella se dan cuenta de cuáles son los beneficios y cuál es realmente, pues, lo que le puede aportar a la compañía, creo que estamos avanzando. Digamos que nosotros no somos diferentes a ninguna sociedad, que nosotros nos podemos adaptar a ellos y ellos a nosotros. Entonces digamos que no habría ninguna discapacidad para nadie, todos somos iguales. Bueno, ¿qué tal les pareció este otro ejemplo empresarial? Por ejemplo, Hernando, tú que nos contabas ayer, la experiencia de tu empresa
podemos ver que es entonces algo similar a lo que nos propone aquí, o bueno, lo que proyecta Concenter al costoso de IMAC frente a su proceso de contratación, frente a quién es su equipo de talento humano, cómo ellos también se interesan por generar acciones o promover esta parte de inclusión, permitirles estar a ellos presentes. Bueno, siguiendo como con esa guía o ese proceso a seguir para el proceso de inclusión, entonces veamos primero involucrar al área gerencial, ¿cierto? Y en ese involucramiento, cómo el área gerencial proyecta cuál es esa política que quiere establecer, genera una socialización y en esa socialización hay un involucramiento de las partes, no solamente gerencial, sino también cómo todos los colaboradores desde sus diferentes cargos pueden aportar a la implementación de esta política. Entonces aquí tenemos, nos dice la guía que el proceso de selección tiene por objeto que la empresa encuentre la persona idónea para desempeñar la labor indicada. Para ello debe existir una relación entre el perfil del puesto y las competencias y habilidades de la persona a seleccionar. De esta manera se garantiza un proceso transparente y libre de sesgos respecto a la discapacidad y discriminación. ¿Qué nos quiere decir esto? Que yo siempre, y es el ideal, aunque muchas veces no se tiene, por lo regular, los perfiles de cargo no se crean muy a profundidad. Si bien hay empresas muy estructuradas, muy organizadas, la mayoría de empresas que tienen toda su certificación con Icontec tienen sus perfiles de cargo muy bien creados. Pero hay otros con los que no sucede como lo mismo, ¿cierto? No pasa del mismo modo. Entonces, es aquí donde nos hablan, bueno, yo para hacer un proceso de selección debo de tener muy claro, digamos que esos son los implicados en el proceso de selección y acá es donde yo tengo todo lo que son perfiles de cargo claros, establecidos, donde sé cuáles son las competencias organizacionales que deben de cumplir todos, las competencias específicas para alcanzar, cuáles son los conocimientos, las competencias del ser, porque si es un líder, entonces qué habilidades de comunicación, de liderazgo, de coordinación, de trabajo en equipo, porque probablemente va a tener que comunicarse luego con otros líderes, cuáles son todas esas habilidades que hacen parte del proceso. Aquí tenemos otras. Nos dice, entonces, que en ese proceso de selección, en ese proceso de identificación tengamos en cuenta estos pasos. Centras en las capacidades, no en la discapacidad. Por eso, tener claridad del perfil de cargo y qué es lo que yo necesito, me permite obviar cosas o, o como quitar de esa visión lo que no es relevante. Entonces, si yo necesito que la persona me realice una digitación de datos y demás, pues, ¿qué habilidades necesito en ella? Redacción, comprensión o conocimiento, no sé, de manejar Excel, de manejar Word, pero si tiene una movilidad reducida y demás, pues no es lo que me interesa en ese espacio conocer, ¿cierto? No es mirar su discapacidad, sino la habilidad que tiene para la labor que yo necesito que ejecute. Dos demandas, nos hablan aquí también de identifique demandas físicas, sensoriales y cognitivas de las tareas de trabajo. Entonces, por eso también con los perfiles de cargo, que hoy en día les llamamos profesiogramas, se conecta el tema del análisis de puesto de trabajo. Ese puesto de trabajo, ¿cuáles son sus factores psicosociales o a nivel de factor ergonómico? Lo haríamos de lo físico, sensorial, el espacio cómo está, qué luz tiene, qué ventilación, iluminación, ruidos. A nivel cognitivo, esas tareas que va a realizar la persona tienen una alta demanda cognitiva, exigen concentración, atención, tiempo de respuestas. Tres, incluye las habilidades, destrezas y conocimientos y actitudes requeridas. Entonces ahí hablamos de todo este perfil de competencias específicas propias de la persona y a nivel de competencias del ser. Incluye dentro del perfil una descripción detallada de las responsabilidades y actividades que realizará la persona,
5, especifique si cada tarea es esencial o no lo es. Por eso los perfiles de cargo siempre los dividimos en competencias organizacionales, que no son, podríamos decirlo acá, como que no es esencial, pero es necesario que todos los colaboradores lo tengan. Competencias específicas, competencias en seguridad en el trabajo, competencias del ser. Considera aspectos como tiempo dedicado en la tarea, cantidades de personas que realizan esta actividad, experiencia requerida y consecuencias que se tendrían si no se realiza la tarea. 6. Determina las necesidades e intensidad de apoyo requeridos según la discapacidad seleccionada. Entonces ahí es donde vamos a eliminar esas barreras que veíamos antes, físicas, actitudinales y demás. 7. Especifique los equipos de trabajo como mobiliarios, máquinas, herramientas. Estos determinan en gran medida las demandas físicas, sensoriales y cognitivas. Entonces aquí es donde comenzamos y vamos agrupando todo. Entonces, por ejemplo, persona con discapacidad física. Cuando yo empiezo a comprender cada discapacidad, puedo también revisar cómo voy a hacer esos ajustes razonables. Personas con discapacidad física, situarse de frente a una misma altura mientras conversan, cerciorarse de que no hayan problemas de accesibilidad, de ser así, cambie el lugar o espacio de la entrevista. O sea, son como los tips que yo debo tener. Esta guía nos brinda estos tips para al momento de yo hacer un proceso de selección, hacerlo basado en estos principios y que me lleven a no llegar a tener conductas erróneas frente a la relación e interacción con el otro. Cerciórese de que no haya problema de accesibilidad. Si la persona tiene que desplazarse por la oficina, ajuste el paso de la persona a entrevistar, que haya forma de circular fácilmente. Pregunta si la persona necesita ayuda, ella lo indicará cómo hacerlo. Siempre partimos del hecho de empezar a hacer sin preguntar, ven, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Qué necesitas? Que sea la persona quien nos comunique qué necesita, no que presumamos que deberíamos de saberlo. Coopere a superar obstáculos o gradas, girándole la silla y haciéndole descender por sus ruedas traseras. Si la persona se moviliza en silla de ruedas, recuerde que esta también es parte de su espacio personal. Si usa prótesis, no fije su mirada en ella. Esto suele pasar, que cuando vemos una condición específica en la persona, como que nos perdemos fácilmente y nos vamos hacia otros lados a mirar esto. Por ejemplo, acá vamos a nombrar solo algunas, o las tenemos pues como las 5 categorizadas, pero solo algunos tips, ya la guía profundiza un poco más. Una persona con una discapacidad auditiva, si necesita llamar la atención de esa persona, tóquele con suavidad el hombro. Si el entrevistado puede leer los labios, mírele directamente cuando hable, incluso hablar más despacio, pero a veces se generan esas exageraciones, entonces yo empiezo a gesticulizar mucho más para que la persona comprenda, pero no, ellos van desarrollando la habilidad, lo que necesitan es que hablemos tal vez un poco más lento para poderlo comprender. Ubíquese delante de la persona con el rostro iluminado, no de lado, mantenga contacto visual mientras está conversando, utilice un lenguaje simple y directo, repita la información si es necesario, use un intérprete de lenguaje de señas, háblele al entrevistado, no al intérprete, y mantenga el contacto visual con el primero. Puede utilizar lenguaje escrito si así lo considera. Al llegar la persona al sitio de la entrevista, permítale que se sostenga de su brazo o de su hombro o indíquele la silla donde debe sentarse, colocándole la mano sobre el espaldar de esta. A nivel visual, entonces también tenemos aquí unas recomendaciones a nivel intelectual, psicosocial. Dado que el tiempo de nos está pues como acortando, vamos a verlas así rápidamente. A nivel visual, identifique y presente a cualquier persona en este lugar. Si la persona no extiende la mano para saludarle, dele la bienvenida verbalmente. Antes de iniciar la entrevista, indique al aspirante si usted va a moverse de un sitio a otro. Utilice de forma normal las palabras ciego, ver, mirar, porque las personas ciegas las utilizan igual que los demás. Quienes ya se han fortalecido en este proceso, pues han aceptado y nos crean una autoestima.
Si la persona le pide que le lea algo, debe hacerse de forma literal, evitando incluso incluir juicios de valor o tratando de resumir el contenido. A nivel intelectual, haga una pregunta concreta a la vez, sea natural en la forma de hablar, emplee un lenguaje conciso y frases simples. Si se encuentra en un lugar lleno de gente con muchos elementos de distracción, procure trasladarse a otro sitio. Ofrezca ayuda a la persona entrevistada para complementar los formularios o comprender las instrucciones escritas y dele más tiempo para toma de decisiones. Procure no ayudarle en exceso. A nivel psicosocial, garantice que el ambiente sea agradable, ventilado y sin interferencias a fin de lograr toda su atención. Pregúntele a la persona si tiene alguna recomendación o sugerencia de ajuste que debe tener en cuenta el entrevistador. Esos objetivos de la sensibilización, entonces después de que yo ya hice un proceso de selección, después de que ya ingresó la persona, ya tenemos una política de inclusión establecida, ya la socializamos, el paso a seguir es mantener en el tiempo esos aspectos de sensibilización para que en procesos de inducción, de reinducción y evaluación de desempeño, que siempre se esté enviando este mensaje, pero que sea de manera articulada y asertiva. Entonces nos dice reconocer la discapacidad como diversidad, generar espacios para el desarrollo y fortalecimiento de habilidades, promover la relación entre iguales para promover las relaciones de la empresa, incentivar el grupo de apoyo de trabajo, promover una cultura empresarial. Aquí les voy a compartir el link para que antes de finalizar este espacio, por favor, me regalen su asistencia, me cuenten cómo les pareció este tema. Recuerden que esta asistencia es muy, muy importante. Perdí el link, denme un momentico, acá está. Conocer con esas apreciaciones de ustedes lo hace muy, muy importante. Entonces, por favor, Hernando, tú que estás acá conectado, no te me vayas a ir sin ponernos o ingresar a este link para que te inscribas. Entonces, bueno, básicamente esta era como la información donde hablábamos como de todos esos pasos necesarios o involucrados en el proceso, ¿cierto? Este fue como de alguna forma el marco que llevamos y de lo que hablamos, cómo se debe llevar esa decisión. Ya vamos a tener luego un espacio como más amplio en ajustes razonables. Incluso lo podemos hacer como finalizando la jornada, pero sí es muy importante que tengamos presentes cuáles son esos pasos a pasos para que lo implementemos, lo hagamos, lo realicemos. Entonces, bueno, con este tema cerramos el primer encuentro de esta mañana. Ya nos vamos a conectar a las 9:05. Seguimos con el segundo tema, donde vamos a hablar de estigma y su impacto a nivel psicosocial. Hernando, no sé si tengas algún comentario, sugerencia, alguna precisión sobre este tema, alguna duda.